grabado todo lo que dijeron. Vamos a empezar a grabar. Yo había subido la PPT de hoy día. Está como estilos de liderazgo. Vamos a ver si me deja compartir. A veces se pone un poco lento. Pero quisiera preguntarles respecto de la tarea, si tuvieron alguna dificultad en hacerla. ¿Sí? Yo la verdad que estoy muy contenta con el grupo que son ustedes porque ustedes trabajan muy bien. A diferencia de lo que decían cuando dicen hay mucha materia, lo que estamos haciendo en este taller de liderazgo y trabajo en equipo, ¿cierto? Son conceptos, ¿cierto? Que ya han visto en la gran mayoría de las asignaturas, empezando por administración, ¿cierto? En la parte más básica, ¿cierto? Y hemos estado reforzando, ¿cierto? Todo el tema de la comunicación efectiva, ¿cierto? Hemos estado viendo el tema, estamos en esa segunda unidad, que es la parte de liderazgo, ¿cierto? Y hemos estado revisando los distintos tipos de liderazgo. Ahora yo lo sé la parte de estilo de liderazgo. Estos estilos que tienen que ver según el propósito, ¿cierto? Que yo quiero obtener, ¿cierto? De qué manera yo gestiono, ¿cierto? A mi equipo humano, ¿sí? Acuérdense que el líder existe, no existe porque sí, existe porque hay de respaldo, ¿cierto? Estamos trabajando con este recurso, ahí vamos a la parte básica de administración, este recurso humano, que es vital, ¿cierto? Que lo denominamos, ¿cierto? De administración, este capital humano, ¿sí? En el cual, ¿cierto? Queremos nosotros poder potenciar. Si lo vemos con un concepto de empresarial, uno dice, tengo mis recursos, yo quiero sacar el máximo rendimiento de mis recursos, ¿cierto? Ahí va unido al concepto de productividad. Entonces yo cuando tomo el recurso humano, yo digo, quiero sacar el máximo rendimiento. Ese máximo rendimiento es el máximo potencial. Entonces surge este líder que estamos relacionándolo, ¿cierto? A los directivos, a los ejecutivos, ¿cierto? Que trabajan con personas que dirigen, ¿cierto? Un área, dirigen una gerencia, ¿cierto? En el cual ellos tomen este rol, ¿cierto? No solamente de gerente o de ejecutivo o de jefe de área o de distintas áreas de la organización, pero que tomen ese rol de líder, de ser un líder que decimos no, un líder eficaz, ¿cierto? Pues después empezamos a revisar varios conceptos de líderes y estábamos hablando de ese líder que es transformador, ¿sí? O ese liderazgo transformador. Dijimos que el líder, ¿cierto? Es la cabeza, ¿cierto? La persona que refleja, ¿cierto? O que representa el poder asumir ese liderazgo. Ese liderazgo que tiene que ver con un conjunto de habilidades, ¿cierto? Directivas, gerenciales, ¿cierto? Los cuales yo quiero obtener un propósito, ¿cierto? Mi propósito, ¿cierto? ¿De qué manera yo lo obtengo, ¿cierto? Yo voy haciendo, hemos estado revisando, ¿cierto? Que de una manera en la cual queremos nosotros integrar este recurso humano. Como les decía yo, quiero sacar el máximo rendimiento de mi recurso humano. ¿Cómo lo saco, cierto? Haciéndolo partícipe, lo integro, ¿cierto?, a la organización y comparto con él esta visión. Y ahí surge este liderazgo que es estratégico, ¿cierto? Cuando uno habla, uno va agregando estos apellidos que digo yo, ¿cierto? Liderazgo eficaz, liderazgo transformador, liderazgo estratégico, es porque tiene una cierta tendencia a que, si dijimos transformador, es la parte de que transformar, ¿cierto? Este rol que tiene este directivo, ¿cierto? En este líder que sea capaz, ¿cierto? De integrarlo, de conocerlo, de motivarlo, ¿cierto? De dirigirlo, de acompañarlo, ¿cierto? Porque decíamos que cuando veíamos en la clase anterior, decíamos que tenemos que capacitar, ¿cierto? A este grupo humano, ¿cierto? Este grupo humano que lo queremos transformar, ¿cierto? En un equipo, ¿cierto? Lo transformamos en un equipo en el cual tiene un objetivo, ¿cierto? Estamos trabajando todo en forma mancomunada, pero un equipo también que sea de alto rendimiento. Podemos tener muchos grupos humanos, ¿cierto?, de personas trabajando, los queremos transformar, ¿cierto?, en equipo, y este equipo después lo queremos transformar de alto rendimiento. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera unidad. Entonces estamos viendo la parte de liderazgo, ¿ok? ¿Se ve la PPT que tengo? ¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Chicos, si me quedo pegada o no ven, me avisan por WhatsApp, por favor, ¿ya?
porque yo me pongo a hablar y después se me va y no me fijo que no me están escuchando, ¿ok? Ahí me pegan un llamado ahí en el WhatsApp, ¿ok? Estilos de liderazgo, dijimos, que hemos visto varios, vamos a recordar, ¿cierto? Cuando comenzamos ahí en administración, cuando pasamos conceptos, ¿cierto? De la organización y todo, pasamos los típicos liderazgos que se trabajan, ¿cierto? En la organización. ¿Qué liderazgo? A ver, ¿quién me puede decir qué liderazgo se acuerdan? Aparte del autoritario que ya lo tengo ahí proyectado. La PPT está en el aula virtual, chicos, por si acaso, ¿ya? Está subida, para que la puedan, si la quieren sacar, la están viendo todo, o si no pueden ver bien la pantalla. ¿Ok? Entonces, aparte de este liderazgo autoritario, ¿qué otro liderazgo se acuerdan ustedes que han visto? ¿Quién se acuerda de otro liderazgo, aparte del autoritario, el que tengo proyectado? Yo no. ¿Sí? ¿En administración no lo vieron? ¿No? Profe, Ya. ¿puede ser el democrático? ¿Ya? ¿Sí? Me dejaste pensando, David, ¿eh? Que no nos han pasado. En administración lo pasamos, ¿no lo vieron? Sí, sí lo vi. Sí, en administración en la última unidad tiene que ver con la parte de la organización, ¿cierto? Con toda la parte de la forma en que uno va organizando, ¿cierto? Y va realizando una planificación, y ahí surge también la parte del liderazgo, y ahí se ven los tipos de liderazgo, ¿ya? Entonces, por eso digo, quizás no se acuerdan, pero como dicen, Caro, ¿cierto? Fue la que respondió. Parece que le conocí la... Sí, profe. Sí, no te conocí la voz, es claro. Ya. Entonces, autoritario democrático, ¿cierto? Ya. El autoritario. El liderazgo autoritario, dice, es aquel que se asegura que sus operarios o subordinados sigan al pie de la letra las reglas marcadas. El líder se asegura de que todo lo que hacen es preciso y necesario. Podríamos decir que el líder autoritario tiene una hoja de actuación bajo la que se rigen en el trabajo. No tiene en cuenta nada diferente y no pueden cambiarse las cosas, debiéndose hacer de la forma marcada. Cuando surgen cosas no contempladas, el líder autoritario tendrá preparada de antemano la solución. ¿Y qué más? Él solamente toma las decisiones, él controla todo. Cuando decimos qué estilo de liderazgo, aquí, cómo va a obtener ¿cierto? Los objetivos, cómo los va a llevar a cabo, cómo va a gestionar el equipo de trabajo, ¿cierto? Lo va a hacer en forma controladora. Lo que yo digo, no me va a interesar lo que opinen los demás, sino que yo lo voy a imponer. Ese es mi estilo de liderazgo, ser autoritario. Totalmente distinto a lo que hemos estado viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos dicho? Queremos, ¿cierto? Que los colaboradores, ¿cierto? Los que forman parte del equipo de trabajo participen, ¿cierto? Ahí después, ¿se acuerdan que ahí lo habíamos dejado en el foro, el empowerment, ¿se acuerdan? Que decíamos ese empoderamiento que le damos, ¿cierto? Al colaborador, en el cual él va también tomando decisiones, pero para que pueda tomar decisiones, acuérdense, tenemos que capacitarlo, ¿cierto? Tenemos que irlo guiando, tenemos que irlo de alguna manera, ¿cierto? Formando, ¿ya? Entonces, en este liderazgo, ¿sí? Aquí el líder o la persona que hace papel de líder, ¿cierto? Va a controlar todas las situaciones. No va a haber ningún tipo de participación de parte de los demás, ¿cierto? Solamente van a acatar, ¿ok? El liderazgo, se saltó el número 2. El liderazgo democrático participativo, el que estaba diciendo la Caro Soto. En ese liderazgo democrático, el líder sí que tiende a involucrar a los subordinados en la toma de decisiones. Además, es el que los alienta a que participen a la hora de decidir acerca de los procedimientos, objetivos, metas de trabajo. Debemos destacar que él quien toma también la última decisión, pero siempre aquí, si bien es cierto, él toma la última decisión, pero siempre haciendo partícipe a los demás, a sus colaboradores. Dice, ello no quiere decir que tome las decisiones unilateralmente o sin tener en cuenta el resto del equipo. Aquí, ¿cierto? Hace el ejercicio, es como lo que decimos democrático, que viene de democracia, ¿cierto? Esto de hacernos participar, ¿sí? Nosotros estamos en un sistema democrático, ¿cierto? En el cual nos piden nuestro voto, ¿cierto?
aunque algunas personas no participen, pero nos piden a nosotros este voto, ¿cierto? Para poder decir ya, de qué manera se va a dirigir, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el país, ya lo hacemos en forma democrática, ¿cierto? Y hacemos participar. Pueden decir algunos, no se hace, pero la democracia significa que participan todos, ¿cierto? Los que conforman, ¿cierto? En este caso, el grupo, ¿cierto? Que de los colaboradores que trabaja, ¿cierto? Con este líder o con este directivo, con este gerente. Creo que ya lo dijimos, ¿cierto? Que el que está llamado a ser este líder son los gerentes, los que manejan estos grupos de colaboradores, ¿cierto? Que trabajan y que crean estos equipos de trabajo, ¿ya? Dice, al sentirse parte del grupo, los miembros del equipo trabajan más duro. Es un tipo de liderazgo que al tomar en cuenta a todos los miembros, dice, puede llevar más tiempo, sin embargo, se logran grandes resultados. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los hacemos partícipes, ¿cierto? Los integramos, la persona, ¿cierto? Se va a sentir mayormente motivada, ¿ya? A eso tiende, ¿cierto? Este democrático participativo, de participación, de hacerlos participar. No es que yo tome las decisiones, ¿cierto? Algunos me pueden decir, pero él va a tomar la decisión igual. Pero es distinto cuando uno hace el ejercicio de preguntar la opinión. Porque cuando se hay en un grupo, ¿cierto? Y yo tomo una decisión y no pregunté a nadie, ¿cierto? Diferente es si yo les pregunto, ¿cierto? Lo hago partícipe, saben que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer un lanzamiento de un producto, como ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que es necesario? Quizás pueden decir, quizás no tienen las competencias necesarias, ¿cierto? Para dar esa opinión, pero lo valida el hecho que están trabajando en equipo. El área de producción, ¿cierto? Está trabajando también, ¿cierto? Dentro de ese grupo que conforma el área de producción, tiene cierta visión, ¿cierto? De lo que está produciendo la empresa. También tengo mi visión, también puedo dar mi opinión. Acuérdense que decíamos que las personas, todas son diferentes, todas tienen distinta historia, distinta educación, distintas vivencias, y esas vivencias, historia y educación te da una visión distinta. Acuérdense, cuando hablamos de equipo, ¿cierto? Hablamos de esta sinergia que surge entre los que conforman los grupos, ¿cierto? Siempre decimos que dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si tenemos una sola persona que está diciendo, tiene una sola visión, pero cuando uno empieza a conversar, ¿se han fijado? Siempre surgen otras ideas y tú no lo has visto, si lo piensas en forma individual, quizás no lo ves, pero si lo pensamos en forma colectiva, en conjunto, ¿cierto? Vamos a tener una mejor, ¿cierto? Toma de decisiones, porque voy a tener mayores alternativas, mayores puntos de vista. Es por eso que cuando hacen trabajo, se han fijado, y está comprobado, cuando hacemos estos trabajos en grupo, siempre la nota en grupo es más alta que cuando se hace en forma individual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde surge la sinergia, ahí la sinergia como la reflejamos generalmente ahí cuando hablamos de esta característica de los sistemas que están en conjunto, integrados y mancomunados, decimos 1 más 1, 3 o 2 más 2, 5, no sé si lo habían escuchado, porque ahí no solamente es lo que aporta cada uno, el 2 más 2 aporta, son 4, pero yo digo, si es sinergia, en grupo digo 5, porque esa interacción que hubo entre esas personas que conformaban, me dan algo más, me dan un valor más. Entonces, por eso, este liderazgo que estamos diciendo que es democrático, participativo, toma en consideración, ¿cierto?, a los colaboradores. El líder no existe porque sí, existe porque también lo avala, ¿cierto?, este grupo, estos seguidores, ¿se acuerdan también cuando hablamos de esos conceptos? Que son influenciados por el líder, ¿cierto?, ¿cierto? Para que exista el líder tiene que haber un grupo de personas, porque un líder solo ¿a quién va a dirigir? ¿A quién va a guiar? ¿Sí? Las organizaciones, ¿cierto? Y dijimos y hablábamos, ¿cierto? De este liderazgo transformador, es que este líder, ¿cierto? Surge, ¿cierto? Dirige, acompaña, y ahí decíamos que tiene muchos roles. ¿Se acuerdan que lo acompañaba, era su capacitador, era su motivador? ¿Qué más decíamos? Era su maestro. ¿Qué más decíamos que era este líder?
hace cuando uno ha estado en puestos, ¿cierto?, en los cuales tiene una jefatura, ¿cierto? Uno al final uno lo piensa y dice, hasta como que uno se siente la mamá del grupo. Lo digo yo en forma personal, que he trabajado con un grupo de personas, uno al final se siente como la mamá del grupo, como la psicóloga de todo del equipo, ¿cierto? En la que, porque acuérdense que todas las personas son distintas, todas las personas de alguna manera, cuando ingresan a una organización, van con sus motivaciones, ¿cierto? Con su objetivo, ¿cierto? A cumplir, con toda esa evidencia que tienen, ¿cierto? Y uno, en cierta forma, este líder tiene que ser, acuérdense, conocedor, conocer a sus colaboradores y saber qué los motiva, de qué manera los impulsa, cómo yo hago que este colaborador tome mayores desafíos, crea más en él, ¿se fijan? Y es algo que va también en la parte bilateral un poco, ¿cierto? En la que decíamos que este líder no solamente va dirigiendo, él también tiene que tener un conocimiento, ¿cierto?, de él mismo como líder. El líder también está llamado, ¿cierto?, a liderarse a sí mismo y liderar a los demás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este líder que tenía que, ¿cierto?, afrontar los desafíos, conocer, ¿cierto?, a su personal, no puede decirse, dejar todo botado a la primera si no resulta, porque cuando uno implementa cosas, ¿cierto?, cuando uno tiene que tomar acciones e implementar, ¿cierto?, ciertas acciones, a veces cuesta, y en la primera quizás no resulta, pero uno tiene que ser un poco ahí de estos monos porfiados, como se dice, y uno persistir, ¿cierto? Entonces es un desafío del liderazgo que tiene el líder propiamente tal, y también ese desafío que tiene de dirigir a estas personas, a estos colaboradores. De esa manera, haciéndolos partícipes, quizás esa es la clave, ¿cierto?, en la cual, todo lo que hemos conversado, de todos estos liderazgos que surgen, el democrático, el participativo, el autoritario, ¿cierto?, ahí en esa parte autoritaria que estamos reconociendo, ¿cierto?, que quizás en cierta forma, en ciertas situaciones, a veces tenemos que ser en forma autoritaria, ¿o no? Porque también están llamados dentro de lo que es en la parte de administración, ¿cierto? La literatura dice también que este liderazgo tiene que ser también situacional. O sea, si yo en ciertas condiciones, ¿cierto?, yo voy a aplicar de cierta forma un tipo de liderazgo, y es como una mezcla un poco de todo, porque no podemos casarnos solamente con el liderazgo democrático o participativo, o solamente con el autoritario. Se nos pide, ¿cierto?, que este líder tenga esa inteligencia emocional, sobre todo llamado, ¿cierto?, en el cual conozca a sus colaboradores, sepa en las situaciones que está, cómo los motivo, cómo puedo llegar de este objetivo que me he impuesto, ¿cierto?, cómo yo los guío, ¿sí? Y ahí, en ese trabajo que estaban haciendo de liderazgo estratégico, en la parte de estrategia, cuando uno dice tengo que ser estratégico en pensar a futuro, compartir una visión, ¿ya? Etapas que tenemos, ¿cierto?, de implementar este liderazgo estratégico, tiene que ser una parte que haciendo algo, ¿cierto? Sí, queremos cambiarlo, lo cambiamos, vemos, tenemos que dar a conocer, ¿cierto?, a nuestros colaboradores por qué vamos a cambiar. Integrarlo significa eso, decirle, no es llegar y tomar medidas, y eso es lo que están llamados todos los directivos, gerentes, ¿cierto?, de hacerlos partícipes a los colaboradores y decirles, estamos tomando estas medidas porque nosotros queremos llegar a esto. Antiguamente era solamente tomar decisiones, ¿cierto?, y los demás acatar. Pero ahora, y con toda esta parte de la parte social, ¿cierto?, el comportamiento, ¿cierto?, de las personas, cómo se comportan individualmente y socialmente, decimos, ok, si queremos que ese compromiso que queremos, ¿cierto?, de nuestros colaboradores, queremos sacar el máximo potencial de nuestros colaboradores, hagámonos partícipes de esto. Si ellos, ¿cierto?, cuando ingresan a la organización, después cuando uno dice, queremos que mojen la camiseta por la organización, yo creo que lo han escuchado, cuando uno decía, mojar la camiseta por la organización, es cuando uno ahí hace algo, ¿cierto?, se queda hasta tarde trabajando, ¿sí?, ya no importa, quizás no me van a pagar la hora extra, ya, pero uno hay un deseo más allá, ¿sí?, esa fibra de decir, quiero tener, ¿cierto?, que la empresa le vaya bien, sobre todo, por ejemplo, los que trabajan en la parte de venta, en la parte de crédito, ahí en los bancos, que es algo mensualmente, que tienen que cumplir una meta, ¿cierto?, y te desgasta y tú tienes que
buscar, ¿cierto?, quiénes van a hacer la colocación del crédito, ¿cierto? Y buscan mucho más, ¿cierto? Porque sabes que si cumples con esa meta, vienen muchos más otros, ¿cierto?, beneficios que vas a obtener. Primero, acuérdense que como objetivo que tiene una organización, ¿cierto?, esta fuente de trabajo. Me aseguro de tener una fuente de trabajo, ¿cierto? Me interesa que mi empresa sea viable, que se mantenga en el tiempo, porque eso me permite a mí que yo voy a tener una fuente de trabajo, ¿cierto?, relativamente estable. Estable en estos tiempos a veces puede ser un poco, de decirlo en forma estable, pero entre comillas dejémoslo como estable, ¿cierto? Por todas las condiciones que están pasando. Pero yo de alguna manera me comprometo con la organización, ¿cierto?, de querer cumplir con estas metas de venta, porque estas metas de venta me van, ¿cierto?, a llevar, ¿cierto?, que quizás pueda cumplir con un bono, ¿cierto?, de venta generalmente es, si uno trabaja con la parte de comisión, una parte fija y variable. Acuérdense que hay una parte variable que es la que mucho tiene mayor cierto sentido para mí y yo por eso me esfuerzo y me quedo hasta tarde y me contacto por teléfono colocando mis créditos, ¿cierto? Porque me interesa que, ¿cierto?, lleguemos a esta meta. Pero ¿quién me hace partícipe de eso? Porque cuando yo ingreso a la organización, no voy a ingresar solo y decir, yo tengo que cumplir estas metas. Tiene que estar ahí, ¿cierto? Este líder, ¿cierto? Este gerente, este jefe de esta área, en el cual me va, ¿cierto?, diciendo, motivando, potenciando, ¿cierto? Diciéndome, sabes que tú tienes buena llegada con la parte de los clientes, ya, trabajémoslo, potenciémoslo, ¿sí? Hagamos, te hace partícipe. Y yo, si me hacen partícipe, obviamente me siento mayormente, ¿cierto?, integrado a la organización. Si después se dan cuenta que yo tengo buen potencial, me empiezan a capacitar, me envían a cursos, me pagan cursos, yo me voy sintiendo, ¿cierto? O sea, me están haciendo valer, ¿cierto?, que tengo esta habilidad, tengo mi estudio. Acuérdense que ahora se necesita tener un título cuando ingresas a una organización ahora, que te va validando mucho más, pero tú cuando tú tienes un título, ¿cierto?, y ingresas a trabajar, tú después tienes que ir demostrando otras cosas, porque el título es una cosa, pero también después cómo tú te desenvuelves al interior de la organización. Entonces, ¿de qué manera yo me voy integrando, ¿cierto? Tengo que tener, ¿cierto?, esta imagen, ¿cierto?, esta persona, ¿cierto?, este líder, ¿cierto?, en el cual me va, ¿cierto?, me va cuidando, me va capacitando, me va guiando, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere la organización? Que tú vayas creciendo al interior de esta, ¿sí? Acuérdense que decíamos en la clase anterior, este cliente interno, ¿cierto?, que tiene, tenemos que cuidarlo y sacar su máximo potencial. ¿Pero cómo lo hago? ¿Lo hace él solo? No, tengo que haber un ente, por eso aparece este rol de líder, ¿cierto?, en el cual lo va guiando, lo va motivando a poder seguir, ¿cierto?, creciendo al interior de la organización. Se me quedó pegada. El tercer estilo de liderazgo tiene que ver con uno en el cual se da mayor libertad. Aquí dijimos, primero autoritario, yo tomo las decisiones, ¿sí? No hago partícipe a nadie. No me quedé pegada, ¿cierto? ¿Me están escuchando? La escuchamos, pero la PPT ¿Sí? está pegada. ¿Se ve? Ya, sí. Sí me di cuenta que estaba pegada. El liderazgo laissez-faire, que significa que es un liderazgo liberal en el cual... Sí, se quedó pegada la PPT. En el cual acá el líder, no sé, como se puede decir, no tiene mayor injerencia. Él deja que todos participen, ¿ya? Que todos hagan, ¿cierto? No hay una guía. Pueden decir, es como un extremo. El extremo, el autoritario, que no deja que participen, ¿ya? El laissez-faire, aquí deja que todos participen, pero hay un término medio, que es el democrático. Hay una participación, pero siempre guiados, ¿cierto?, y enmarcados dentro de lo que el líder, ¿cierto?, quiere de su equipo de trabajo. Acá, en el laissez-faire, generalmente muchos dicen, lleva al caos en general, porque aquí todos los deja trabajar en forma libre, ¿cierto? Cada uno toma decisiones, ¿cierto? Y no hay una guía. Entonces también acuerden siempre cuando dicen que los extremos son malos, ¿cierto? En los cuales tampoco puede ser muy restrictivo, tampoco puede ser dejarlo todo. Es como que nos pasa a nosotros los papás. No sé si le ha pasado a usted que a veces uno no sabe cómo usarlos. O eres muy estricto o eres muy, muy abierto con ellos y le das todas las pasadas, como se dice, ¿cierto? Hay que tener como un término medio,
Después por ahí surgen, no, tú fuiste muy estricta, me ha pasado un poco, que me he sentido ahí últimamente, que me han dicho, tú fuiste demasiado estricta, pero yo creo, ¿cierto?, que cuando uno toma ciertas decisiones de qué estilo tomar, ¿cierto?, es por las situaciones que suceden, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo voy a hacer como forma personal, si fui demasiado autoritaria es porque la situación me dio, porque yo estaba criando a mi hijo solo, ¿cierto? Entonces necesitaba, generalmente uno me decía un hijo hombre, para las mujeres pasó un mayor desafío, aunque digan que puede ser en una forma machista, pero acuérdense que siempre los hombres están llamados a ser como bien fuertes de carácter, entonces uno tiene también que tomar una decisión de ser autoritaria o demasiado liberal. He tratado de serlo un poco ahí en mi timota, pero metiendo como un poco a la parte autoritaria. Lo reconozco. A ver, ¿cómo podemos sacar esta? Ya, no me deja ver el otro. A ver, ahí está. Liderazgo liberal o laissez-faire. Ya, eso me parece que es francés. Ya, ese tipo de líder es el que ofrece libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes de la organización, de modo que se mantiene al margen y no interviene. En este tipo de liderazgo, el líder deja a los miembros del grupo que trabajen libremente sin rendir cuentas, dice. Puede resultar efectivo cuando los propios miembros del equipo tienen mucha experiencia o, por ejemplo, tienen mucha iniciativa a la hora de llevar proyectos adelante. Acá dice el líder liberal, a diferencia del participativo, sí que delega las decisiones a los subordinados, quienes asumen la responsabilidad. Como les decía, este es como el extremo, ¿eh? Es como de dejarlos demasiado, pero cuando está recomendado que se utilice este tipo de liderazgo es cuando el equipo o los colaboradores tienen mucha experiencia y se conocen mucho al trabajar. Es difícil poder ejercer un tipo de liderazgo de este tipo cuando es un equipo de trabajo nuevo. Cuando tú estás creando tu equipo de trabajo y los dejas que hagan lo que quieran, es difícil porque al final resulta ello un poco caótico, porque todos quieren llevar a cabo sus opiniones. Entonces, dependiendo de la situación, se fijan, si es un equipo nuevo, yo necesito ir marcando, ¿cierto?, de cierta forma, la forma de trabajar y la forma de que tienen que interactuar. Por eso dice que son para grupos que tienen mayor experiencia, ya se conocen sobre todo, y ya saben cada uno su rol, porque se han fijado cuando uno hace grupos de trabajo, ¿cierto? Generalmente, cuando uno hace dinámicas de grupo, surgen así en forma natural, ya quién va a ser el líder, quién dirige, quién organiza todo, no sé si se han fijado. Yo me acuerdo hace tiempo que hicimos una actividad, parece que estaba el curso de Christian, cuando lo hicimos en ay, ¿cómo se llamaba esta asignatura? Hoy se me olvidó, de negociación, técnica de negociación. Y me acuerdo que ahí al tiro uno veía, yo lo hacía trabajar, y me acuerdo que yo veía inmediatamente quienes dentro del grupo tomaban la iniciativa. Ahí tú lo ves, surge en forma natural, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas en el grupo toman ciertos roles? Lo típico cuando uno dice, yo tomo los apuntes, yo hago esto, yo dirijo, yo hablo, ¿se han fijado? Así surge. Entonces, cuando estamos diciendo que este autoritario, que es el extremo, y este otro extremo que es uno más liberal, pero no podemos casarnos con ningún tipo de liderazgo porque tenemos que decir que en cada situación podemos aplicar un tipo de estilo de liderazgo y hacemos como una mezcla. Por eso ahí dice, cuando dice liderazgo transformador, transformamos, ¿cierto? Pero siempre recordando que ahora el foco, ¿cierto?, que tiene este líder, ¿cierto?, que toma, es un foco que tiene que tener puesto en él como líder y puesto en sus colaboradores, en sus seguidores, ahí los influenciados. También cuando uno lee en la literatura de administración dice los influenciados, ¿cierto? Porque acuérdense que tiene que haber un grupo, ¿cierto?, que siga a este líder, ¿cierto? No vale un líder solo, ¿a quién va a dirigir? ¿Sí? Después surgen otros tipos de liderazgo. Yo nombré los tres primeros, que son los que más se ocupan, los que más trabajamos, ¿cierto?, en la parte de administración, pero en este taller que estamos revisando estamos dándonos cuenta, ¿cierto?, y viendo distintas teorías y distintos tipos de situaciones de estilos que vamos aplicando de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo que obtener. Los propósitos tenemos que tener en consideración, tenemos que tener en consideración el grupo, ¿cierto?, de colaboradores o de personas con el cual estamos trabajando, ¿cierto? Y también tenemos que ver en cierta forma la situación que estamos llevando a cabo. Si estamos implementando algo nuevo, ¿cierto? Que es algo nuevo que se está haciendo en la organización, acuérdense que siempre
ahí relacionémonos con el trabajo que ustedes hicieron, cuando estamos haciendo todas las cosas de la misma forma y cuando queremos implementar algo nuevo, ¿qué pasa? Surgen estos que son la resistencia al cambio. Yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Esta resistencia al cambio de decir, no, pero si siempre nos ha resultado bien, ¿para qué vamos a cambiar? Si siempre lo hemos hecho de esta forma, ¿para qué lo vamos a hacer de esta otra manera? ¿Sí? Entonces ahí está el líder, ¿cierto? En que dice, hey, no lo estamos haciendo mal, ¿sí? Pero hay una nueva forma, ¿sí? En la cual podemos tener mejores resultados, una mayor participación, ¿cierto? De acuerdo a lo que queremos obtener ahora, queremos tener un cambio, ¿cierto? Hagámoslo. Lo vamos a implementar, ¿cierto? Pero en esta forma de liderazgo yo tengo que darlo a conocer. Y ahí se transforma en liderazgo estratégico. Lo incluyo, ¿cierto? En esta visión que yo tengo, a dónde quiero llegar. No es decir, vamos a hacer esto, pero cambia cuando dice, vamos a hacer esto porque queremos llegar a esto otro. Y eso es una parte que es cuando decimos de la comunicación. Yo comunico, ¿cierto? Y lo integro, hago que esa comunicación integre a los colaboradores, a la organización, con este rol de líder, ¿cierto? En el cual yo los voy siguiendo. Me es mucho más fácil hacerlo. Acuérdense que en las organizaciones, ¿cierto? Cuando hacemos esta estructura, ¿cierto? Generalmente siempre tenemos esa estructura funcional o jerárquica, ¿cierto? Lo que decíamos que actualmente estamos llamados, ¿cierto?, a que sean estas estructuras más planas, no tan, ¿cierto?, verticales, con tantas jerarquías, sino que más planas, más horizontales, todos juntos. Yo siempre digo, cuando hablamos de una jerarquía que sea horizontal, veámoslo así como esta mesa redonda, cuando nos juntamos, ¿cierto?, en grupo, en vez de colocarnos una silla tras otra, que sería como el vertical, ¿ya?, el jerárquico, hagámoslo en forma circular y lo hacemos en forma más plano. Estamos todos al mismo nivel, a eso quiere ver. Y esa nueva tendencia que está actualmente, ¿cierto?, en las organizaciones actuales, ¿cierto?, en las cuales no existan tantas jerarquías. ¿Por qué? Porque tanta jerarquía, tantos planos, tanta verticalidad, produce que haya una comunicación un poco interrumpida, que no haya esa fluidez, ¿sí? Cuando estamos hablando actualmente, por ejemplo, de lo que está pasando, ¿cierto?, con la pandemia, ¿cierto?, con toda esta contingencia, en este entorno, ahí recordemos un poquito, ¿cierto?, lo que está la organización, estamos insertos en un entorno que es cambiante, que es desafiante. Antiguamente habían cambios en nuestro entorno, pero con esto de las comunicaciones, también lo habíamos conversado, ¿cierto?, de las plataformas digitales, de toda esta comunicación, de esta globalización, ¿cierto?, ahora los cambios son mucho más rápidos. Y al ser más rápidos, más desafiantes, no implica que las organizaciones tengan una estructura que sea mucho más flexible, no rígida. No necesito una estructura jerárquica rígida en la cual si pasa algo en el entorno, ¿cierto?, necesito tomar acciones como organización, pero mi estructura me encasilla en algo y no me deja responder en forma rápida, que es lo que yo necesito actualmente, ya ante todos los cambios que van sucediendo. ¿Cómo lo voy haciendo? Creando una organización, ¿cierto?, buscando una forma de organizarme en la cual tenga una respuesta mucho más rápida, ¿ya? El estilo de liderazgo también, hay uno que se llama liderazgo carismático, dice. Los líderes carismáticos inspiran a sus subordinados o equipos, sin embargo, presenta algunos problemas. Por ejemplo, este tipo de líder tiende a confiar en sí mismo por encima de los miembros de su equipo, de modo que el éxito parece estar marcado por la presencia del líder. Es algo comprometido porque de abandonar el líder al grupo, los proyectos o la propia empresa podrían verse afectados. Es un líder innato que atrae a las personas, que genera entusiasmo y satisfacción en los miembros, tanto que puede llegar a ser la persona sin que las cosas no salgan adelante. Me dice que el carisma, cuando uno dice esta persona es carismática, es así como que te cae bien, pues si lo puedo de alguna forma definir, tiene esa cosa que te inspira, que tiene una buena proyección. Pero aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? No solamente puedo caer, ¿cierto?, en el estilo que sea carismático, el líder, porque se centra ese liderazgo solamente en el líder. Lo que estamos llamados ahora es que este liderazgo, acuérdense, es compartido en el líder, ¿cierto?, que en este directivo que ejerce este rol de líder, pero también, ¿cierto?, en los colaboradores, que son, ¿cierto?, los que van a validar este liderazgo. ¿Es importante que sea carismático el líder? Obviamente es importante que sea carismático, pero tampoco
de alguna forma, como dice ahí, si no está el líder, que es carismático, y se va, ¿qué pasa con los influenciados? ¿Se acuerdan? Con el grupo que lo sigue, queda como en el aire. El rol del líder actual que se pide no es que la organización solamente tenga un líder carismático en el cual se base en eso. Queremos, acuérdense, potenciar el sector recursos humanos, ir creando líderes. Por ahí cuando he visto en los foros cuando hablamos, que sea cierto cuando lo va capacitando, lo va cuidando, lo va haciendo crecer dentro de la organización, le va dando mayor confianza, mayor responsabilidad, lo empodera, ¿cierto? Van surgiendo nuevos líderes, pero que no sea supeditado a una persona en específico. Si no está esta persona, las otras personas no lo van a hacer. Por eso tienen que surgir, ¿cierto? Y tiene que haber esta integración, ¿cierto? De generar este potencial de mi recurso humano, ¿cierto? En el cual el liderazgo no se base solamente en que la persona es carismática y solamente en él. No sé si me entienden. No solamente reflejado en esa persona, sino, ¿cierto?, que sea el liderazgo con todo este conjunto de habilidades que tiene. ¿Ok? Liderazgo orientado a las personas o a las relaciones, ¿cierto? Aquí lo importante, ¿cierto? Y es lo que estamos llamados, ¿cierto?, a que hagamos, ¿cierto?, un liderazgo orientado a las personas, en apoyar y desarrollar personalmente a los miembros que forman parte de su equipo. Los líderes orientados a las personas son más participativos, suelen fomentar su participación y los tienen en cuenta. Dice, a una dimensión del liderazgo opuesta al liderazgo orientado a la tarea. El de la tarea solamente quiere tener un resultado, nada más. Acá estamos orientados a que si voy a obtener ese objetivo, ese resultado, es gracias al equipo, a las personas que forman parte, ¿cierto?, de este grupo en la organización. Es la validez, ¿cierto?, que se da a la importancia que tiene el recurso humano en este liderazgo que está orientado hacia las personas, hacia las relaciones que se forman, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de relaciones filiativas o de poder? ¿Cuáles son las relaciones que yo necesito ir de alguna forma fomentando al interior de la organización con mis colaboradores? Es la de las relaciones filiales, ¿cierto? Relaciones de comunicación, de integración, ¿cierto?, en las cuales no perdamos el foco. Acuérdense, la organización, para que se mantenga en el tiempo y se viable en el tiempo, tiene que tener, ¿cierto?, estas ganancias, ese objetivo que siempre hablo en la administración, y si los recuerdo, ese objetivo de que debe ganar dinero, ¿cierto? Por eso existen las empresas, ¿ya? Bueno, hay empresas también de distinto tipo, en las que son con fines de lucro y sin fines de lucro, pero necesito que en esta actividad que yo realice salga esta ganancia, ¿ya? Ganancia que la gran mayoría está relacionada con la ganancia económica, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que está orientado a las relaciones, no solamente darnos cuenta de que queremos ganar dinero, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos integrando, ¿cierto?, a nuestro personal, a nuestros colaboradores, ¿cierto?, formando estos equipos de trabajo en los cuales vamos creando lazos, vamos relacionándonos, vamos coordinando. Acuérdense que decíamos que queremos esta organización integrada, coordinada, ¿cierto?, todos de la mano, ¿sí?, dirigiéndonos a una visión, ¿cierto?, que tenemos de decir a dónde queremos llegar. Pero ¿cómo vamos a llegar? Vamos a llegar, ¿cierto?, haciendo una organización participativa, comunicativa, integrada, coordinada, ¿cierto?, a través de esta comunicación que decíamos, ¿cierto?, en las cuales fomentamos las relaciones, en las cuales necesito que este líder no solamente dé órdenes, porque si se fijan en el autoritario, ese da órdenes, ¿cierto?, sigue, pero no crea una relación con las personas. ¿Sí? En el democrático sí, porque estoy haciéndolos participar. Y además le agrego el hecho de que los quiero hacer participar y los quiero hacer crecer. ¿Se fijan? Ahí va dando un poco más, ¿cierto?, de valor, ¿cierto?, a esta relación. No solamente una relación contractual en la cual yo le pido al colaborador que haga su trabajo, ¿cierto?, solamente porque sí. Chicos, me estoy pasando, estoy bien pasada la hora. ¿Continúo? ¿Ustedes fueron? De mi parte yo no puedo seguir. Ya. Profesora, estaban preguntando si esto sería parte de recuperación de clase o no, nada que ver. Sí, lo podemos dejar como recuperación, porque se acuerdan que hay una clase que yo no me pude conectar.
¿sí? Las personas que no puedan seguir conectadas, porque me interesaría terminar la PPT, ¿cierto? De esta clase, para que después la puedan revisar. ¿Les parece? ¿O lo dejo hasta acá? ¿Qué opinan la mayoría? ¿Qué opina la mayoría? Que yo no pude marcar la asistencia a la Francisca Miranda. Sí, chicos, si ustedes no pueden marcar la asistencia, no importa, porque yo después ingreso al sistema y los coloco, actualizo la asistencia. Y lo actualizo en dos sistemas, en el sistema del aula virtual y en el sistema de clase. Acá sí, no se preocupen. Entonces, ¿sigo? ¿O lo dejamos hasta aquí por los compañeros que no pueden quedar? Yo no tengo problema en continuar, no sé, mis compañeros. ¿Qué opina el grupo? No estoy siendo participativa, democrática. ¿Sí? ¿O recuperamos la próxima semana? ¿Sí? Yo opino eso. ¿Qué opina la mayoría? La misma idea de David, o sea, la clase queda grabada. Yo cuando tuvimos la prueba de remuneraciones, después vi el video y pude desarrollar la tarea, así es que si alguna persona no se puede continuar con la clase ahora, podría después ver el video. Ya, continuamos entonces, ¿ok? Y entonces, continuamos con los estilos de liderazgo, ¿cierto? Y quedaría como, acuérdense, como recuperación de esa clase que no tuvimos la otra vez, ¿ya? Ok. Seguimos con este liderazgo natural, que dice que no ha sido reconocido de manera oficial o formal, es el líder que ha sido elegido por el grupo. Acuérdense que decíamos, ¿se acuerdan cuando comenzábamos las clases de liderazgo? Dijimos, el líder se nace o se hace, y a qué conclusión habíamos llegado, que era una combinación, ¿cierto? Pero ahora no es necesario porque antiguamente, según la literatura de la parte de administración, decía que se nace. O sea, obviamente todos, como dijimos, somos distintos, nacemos con distintas habilidades, destrezas, ¿cierto? Pero ser líder, ¿cierto? De alguna manera surge en forma natural, pero aquel que no es, ¿cierto? Que no surge en forma natural, pero sí por una condición contractual en la cual yo, por mi estudio, ¿cierto? Ingreso y estoy como gerente de un área, ¿cierto? O, un jefe de cierta gerencia, ¿cierto? Estoy llamado, ¿cierto?, a trabajar con un grupo humano. A estar trabajando con un grupo humano, tengo que surgir yo, ¿cierto? Y tomar todas estas habilidades que pueda que yo tener, ¿cierto? Y algunas que no tenga, y las creo, porque acuérdense que decíamos que este líder transformador debe conocerse a sí mismo, es un desafío, es un rol que va a tomar, ¿cierto? Le será mucho más fácil si tiene ciertas habilidades de comunicación, ¿cierto? Tiene ese carisma que decimos, ¿cierto? Pero también tiene ese conocimiento. Entonces, el líder se puede crear. Y el líder se puede crear de distintas formas, teniendo todas estas recomendaciones que hemos dado y que hemos dicho, ¿cierto? Que es líder transformador, ¿cierto? Que es un guía, un facilitador, es un acompañador, ¿cierto? Cuando tengo yo esa visión, yo como jefe de un área, yo como gerente de un área, ¿cierto? Digo, ok, estoy trabajando con un grupo humano, quiero sacar el máximo rendimiento de mi recurso humano, de mis colaboradores, ¿cómo lo hago? Y yo también me empiezo a capacitar. Acuérdense que dijimos que este rol de líder es un rol en el cual él también tiene un desafío. Y cada día, ¿cierto?, toma esa actitud de decir, ok, yo voy a ser líder y voy a trabajar y voy a fomentar, ¿cierto?, las relaciones, me voy a capacitar mucho más en la parte de comunicación. Cuando yo me comunique, ¿cierto?, voy a crear esa relación, ¿cierto?, en la cual me interesa tener esa relación y poder conocer a mis colaboradores. Me acordé que estaba, porque decíamos, siempre se acuerdan cuando decíamos esa escucha activa, esa mirada. Ayer estuve viendo un documental que está en Netflix, chicos, que es de la Michelle Obama. A mí me encanta Barack Obama y la Michelle Obama, me gustan. Y hay uno que se llama Becoming en Netflix, que es de la Michelle Obama, no sé si lo han visto. Si no lo han visto, se los recomiendo porque es súper bueno. A mí me encantó. Pero, y ahí tiene una visión muy buena de lo que ella, porque si ustedes la ven, a ella que la encuentro estupenda, ella, alta, tiene una mirada como muy seria, igual como yo. Yo también reconozco que tengo una cara como seria, pero después cuando me conocen se dan cuenta que igual no soy tan seria. Pero ella es como bien seria y todo. Y ella
estaba haciendo, el documental trata de que ella está haciendo una gira ya en varios estados, ¿cierto? Obviamente que es para, y acá también para ver las otras elecciones y todo, pero ahí ella comentaba que lo que le importaba, ella trabaja mucho con los jóvenes, le encanta conocer a los jóvenes, siempre va a dar charlas motivadoras a las universidades, le gustan estos grupos pequeños, ¿cierto? En los cuales hay jóvenes de distintas culturas, ahí mostraban mostraban así, en cierta forma, cuando ella iba a firmar, porque ella sacó un libro en base a eso. Y entonces se juntó con un grupo de alumnos que eran de distintas nacionalidades y había una chica que era mexicana. Y entonces ella, su desafío que tenía la niña mexicana era decir que en su familia nadie había podido sacar la preparatoria y la secundaria en Estados Unidos, y era como la primera. Entonces ella decía que esa validez que tenía, porque ella, al ser negra, ella contaba su historia, ya quizás lo voy a contar todo el documental, pero ella contaba que ella, típico que en Estados Unidos se han fijado cuando postulan a las universidades, ellos típico, la de Princeton, Harvard, que son las más importantes, ellos postulan, envían carta y todo, y después le hacen entrevistas. Y ella contaba que cuando fue a la de Princeton, la tipa que estaba ahí, que era como la relacionadora, pero como psicóloga, le dijo que ella no podía, no era capaz de estudiar ahí. Ella, primero porque, y con todo el tema que está actualmente en Estados Unidos de racial, y decía, por ser negra, dijo, ella reconocía, ella decía, por ser negra y por ser mujer, ella pensaba que yo no podía. Y dijo, yo más todavía, dijo, mi desafío fue demostrar que yo podía, no solamente porque soy mujer y porque soy negra, porque en Estados Unidos todavía, y está demostrado con lo que está pasando actualmente, son muy raciales. O sea, hay un tema todavía que nunca se ha zanjado. Entonces, ella contaba que ella lo tomó como desafío. Y ahí en la entrevista, ya para que vean el documental, porque es súper bueno, yo hasta lloré, porque es como súper emocionante. Muy bueno el reportaje. Y ahí ella decía que ella cuando entabla, ella decía, yo cuando conozco mucha gente, porque ella con todas las charlas que tenía que dar y con todo, firmaba los libros y todo, y conocía, y lo que ella explicaba cuando estuvo como primera dama, primero en la parte cuando hizo la candidatura con su marido y después cuando estuvo como primera dama, decía, ella le tomaba la importancia era de crear una relación cuando conocía a alguien. Y decía, lo más importante decía yo reconozco ese que antes era como que conocía a alguien y ya no le tomaba como, lo saludaba y todo, dijo, pero ahora la importancia de que esa persona se dio el tiempo, dijo, de venir aquí a la biblioteca, ¿cierto? Y de poder mirar, y yo lo miro, y él me está contando algo, y para mí no existe nadie más, solamente esa persona, yo le doy la importancia a esa persona, esa importancia en la cual yo hago esa conexión con ella mirándolo a los ojos. Y esa conexión, ¿cierto? Me hace en sentido de darle importancia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la comunicación, en el cual cuando uno está comunicando y están diciendo las cosas, o alguien va, ¿cierto?, a conversar ya con el jefe, con el que sea, y el jefe ni te mira, no hay cero comunicación, ¿cierto? Uno ya tiene esa predisposición de decir, ni siquiera me miró, dijo, para poder entablar esta conversación. Entonces ella decía, yo cuando estoy filmando el libro, y ahí mostraban, decía, gracias por venir, le decía, la gente estaba, unas chicas que iban a sacar la firma, súper emocionada, y decía, oh, pero ¿por qué estás tan emocionada? Te defraudé, le dijo así como que diciendo como que quizás no le gusté como era, y no, y era como muy, muy cercana. Y eso, el líder, ¿cierto? Acuérdense que esta inteligencia emocional que tienen que tener los líderes es crear estas relaciones. De alguna manera, ¿cierto? Darle la importancia al colaborador. Decíamos que está llamado a ser el que lo guía, ¿cierto? El que lo capacita, el que lo acompaña en este acompañamiento de crecimiento que tiene el colaborador al interior de la organización. ¿De qué manera lo hago? Si yo estoy como jefe, ¿cierto? Y dijimos que ese rol que tiene este jefe es de sacar todas estas habilidades que tiene y de conocer qué técnica. Si esa técnica de mirarnos a los ojos, quizá yo no la ocupaba, pero quizá ahora cada vez que yo converso con alguien, me voy a dar el tiempo y me voy a poner toda mi intención, y esa intención es física y también psicológica, sentimental, en la cual yo estoy conociendo a esa persona, estoy entablando una relación. Y aquí este liderazgo natural que dice, ¿cierto?, que es un liderazgo que es tipo democrático, porque aquí surge, ¿cierto?, en forma natural, ¿cierto?, sí,
y estas personas que son naturales son comunicativas y se hacen partícipes. Y las personas que lo siguen, ¿cierto?, le dan esa validez. Dicen, oye, él nos representa. A mí me pasa en el sindicato, cuando estamos hablando, y surgen, ¿cierto? Uno dice, tenemos a alguien que nos dirige, ¿cierto? Ya que nos representa, más que nos dirige, nos representa en el sindicato. Pero en este momento vamos a cambiarlo, porque sentimos que no nos representa tanto. Pero ahí surgen las otras personas que están preocupadas. Por ejemplo, dicen, oye, pero ¿qué pasa que no han llegado las mascarillas adecuadas para nuestros colegas que están haciendo estos turnos éticos? Y se preocupa, se fijan, y surgen en forma natural. Uno se va dando cuenta y dice, oye, ella siempre está preocupada de eso, da a conocer las noticias más rápidamente, hace partícipe, oye, chicos, ¿qué opinan? Vamos a tener que entrar a negociar la nueva parte que tiene que ver con el convenio colectivo, y surge en forma natural, y nosotros la respaldamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Se presenta bien, ella siempre está preocupada del grupo, porque acuérdense que este líder siempre lo tiene que hacer con el afán de figurar solamente, porque antiguamente era como que el gerente, ¿cierto?, que dirige al grupo, y todo lo que los triunfos, se puede decir, o los resultados exitosos, solamente se los lleva esta persona. Que este llamado, este liderazgo transformador, ¿cierto?, participativo, ¿cierto?, que estamos diciendo, queremos que tengamos esta visión, ¿cierto?, en la cual lo hacemos partícipe tanto obviamente de los resultados, ya sean positivos o negativos. No puedo solamente cuando son positivos decir, yo lo hice. O sea, de por sí, si ya hay alguien que está en ese tipo de jefatura, ¿cierto?, y ejerciendo un liderazgo en el cual solamente reconoce solamente los éxitos y los éxitos por él, no va a estar validado, obviamente, por el grupo. El grupo se siente respaldado. Acuérdense que decíamos, si lo queremos que vaya creciendo, va a sentirse respaldado, ¿cierto? Va a decir, gracias a mi equipo de trabajo, aunque resulte redundante, a mi equipo de trabajo tenemos estos resultados. Yo valido. Sí, yo creo que a todos nos gusta, ¿cierto?, que de vez en cuando nos reconozcan, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo que un profe en la 1 decía, de vez en cuando que nos peguen una palmadita en el hombro. Ay, estoy haciendo bien el trabajo. Cambia, ¿cierto?, cuando uno está haciendo algo bueno y sabes que lo estás haciendo bien y que nadie te diga nada, también es frustrante, ¿cierto? También uno dice, pucha, estoy trabajando todo el tiempo y nadie me reconoce, nadie me dice nada, porque a veces no solamente ese reconocimiento en forma de plata, ¿sí? Acuérdense que, claro, trabajamos, el gran motivador siempre va a ser el dinero, ¿cierto? Estos bonos de producción, estos bonos de participación, estos bonos que se entregan, ¿cierto? Pero también se han fijado que también tiene un factor muy motivador, ¿cierto? Y que te digan, oye, sabes que lo estás haciendo bien y lo reconozcan a este grupo. Oye, yo gracias a la gestión, ¿cierto?, ya hablo de la persona, ¿cierto?, hemos podido llevar a cabo esto, mi equipo, y los voy nombrando, es distinto, ¿sí? Es distinto. Acuérdense, cuando uno quiere entablar una relación de comunicación, ¿cierto? Ahí uno va diciendo los nombres. ¿Se han fijado esa estrategia que tenemos en marketing cuando uno lo hace participativo? Cuando uno no solamente quiere ser como un número, cuando uno ve, por ejemplo, en las cajeras, ¿sí?, cuando uno va a un supermercado y están con el nombre y todo, ahí uno quiere es generar cierta cercanía, ¿cierto? No es solamente la cajera, no se entiende como en forma déspota o como lo que quiera entenderse, pero estamos diciendo, ¿cierto?, la persona que tiene ese cargo de cajera, pero es una persona, ¿sí? Y con nombre y todo. Cuando tenemos estos protocolos de presentación, cuando uno está en una empresa grande, hay estos protocolos de presentación que dice, hola, habla Patricia, yo también trabajé ahí, ¿sí? Hola, habla Patricia, ¿en qué te puedo ayudar? Cambia cuando dice, aló, ¿qué quiere? ¿Se fijan? Si yo quiero tener esa cercanía, entablar esas relaciones que decimos, no puedo estar hablando en forma así, hola, ¿qué quiere? ¿Ya? En cambio cuando te dice, hola, habla Patricia, o habla David, o habla Paula, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Se fijan que va cambiando? Y eso está llamado al líder. El líder, acuérdense cuando decíamos en la clase anterior, decía servir, ¿se acuerdan? Él se sirve a sí mismo y a los demás. Él es un puente, ¿cierto?, en el cual, un puente de unión entre la organización, ¿cierto?, y los colaboradores. Y hemos dicho, ¿cierto?, el recurso más importante de la organización son las personas, son el recurso humano
que es capital humano. Cuando uno dice capital, uno dice, tengo un capital, una platita, ¿cierto? Pero aquí tengo un capital humano que está reflejado en las habilidades que tienen, ¿cierto? Las personas, el conocimiento que tienen las personas, las capacidades que tiene, ese potencial que yo desconozco y que va cambiando. O sea, mi potencial, ¿cierto? Yo lo voy trabajando y lo voy, valga la redundancia, potenciando, ¿cierto? Capacitándome, ¿cierto? Teniendo mayores experiencias, ¿cierto? En la educación, todo eso. Entonces, eso es lo que hace el líder, ¿cierto? De alguna manera, en esta influencia que hace, tiene que ser una influencia positiva para todos, ¿cierto? Para todos los entes que están ahí, la organización, para la organización, para los colaboradores, para el líder. Acuérdense que él se va afianzando más. Si lo estamos creando, este líder se va creando, se va desafiando y va colocando nuevas habilidades y va diciendo, ok, yo voy a tomar estas técnicas de comunicación mayor efectiva, con una atención, ¿cierto? Cuando yo estoy conversando con la persona, una participación, voy a tener reunión, hago, ¿cierto? En vez de sentarlos todos así uno tras otro, en círculo, ¿cierto? Vamos colocando el ambiente, ¿cierto? Para que permita que haya una participación. Dice que el líder natural es una persona que comprende el resto del grupo, conoce los objetivos, igual que decía, debe conocerlo, debe saber en qué se motiva, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Transformar esas debilidades en fortalezas, ¿cierto? Eliminar las debilidades, de alguna manera trabajarlas, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy haciendo, cierto? Con cuando digo que es un liderazgo estratégico, con esta visión, ¿cierto? Que tenemos de la organización, pero ¿cómo yo uno esta visión? Lo uno con los valores, ¿sí? Con los valores que van a enmarcar y que le van a dar, ¿cierto? Cierta identificación a la organización. El respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo es un valor también. El que yo le dé valor, ¿cierto? Que todos trabajemos en conjunto, que todos mis éxitos o fracasos no son solamente míos solos. Tengo un grupo en el cual yo soy la cara visible. Acuérdense que uno de los roles que tienen los administradores, los directivos, ¿cierto? Es ser la cara visible de la organización. Visible, ¿cierto? En representación por fuera, ¿cierto? A través del medio, ¿cierto? Soy el vínculo, ¿cierto? Entre la sociedad y la organización. Pero yo soy solamente la cara visible, soy el rostro, como decimos nosotros con un colega, siempre nos molestamos. Somos el rostro del área, pero somos la cara visible, pero detrás de la cara visible hay un área, ¿cierto?, conformada por muchas más personas. Yo solamente soy el nexo de unión, ¿sí? No soy yo el área de administración. Yo solamente soy en el momento una cara visible y en la cual soy la unión entre todos los que conformamos el área de administración, incluidos, ¿cierto?, los directivos, pero en gran parte, ¿cierto?, de los alumnos. En mi caso, en este caso. ¿Duda, consulta hasta el momento? ¿Vamos bien? Esperemos que no se quede pegado. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ya. Aquí. Liderazgo aquí. Ya. Orientado a la tarea. Los líderes orientados a las tareas se centran en la propia tarea, en que se alcancen los objetivos y el trabajo esté bien hecho. En ocasiones, si el líder se centra exclusivamente en la tarea y descuida la orientación a las personas o las relaciones, puede tender a ser autocrático o autoritario. Es un tipo de liderazgo que se enfoca a definir cuáles son los objetivos, las metas, los roles necesarios para poder alcanzarlo y ordena, planifica, organiza y controla para poder alcanzar dichos objetivos. Pero eso no es malo, sí, acuérdense, nos medimos, ¿cierto?, cuando tenemos estos indicadores de gestión, ¿cierto?, que miden ciertos aspectos, ¿cierto?, de la organización. No es malo, porque queremos de alguna manera en forma numérica verlo, ¿cierto? Pero aquí el liderazgo que va a ser, ¿cierto?, el líder, ¿cierto?, no solamente que vamos a cumplir porque sí esta tarea o este objetivo, hay algo de más, hay una integración, es el compartir esa visión de que queremos llegar a ser los mejores, ¿cierto? Si estamos haciendo una visión, por ejemplo, de ser los mejores, si estamos vendiendo, siempre le digo a los chicos de administración, estamos vendiendo tomates, queremos ser los mejores que vendemos tomates, a nivel nacional, en un corto plazo, a largo plazo internacional, quizá en la parte de Sudamérica, pero tenemos una visión, y esa visión yo la tengo que compartir. Y si esa visión yo la comparto, cada
acción o estrategia que tome la organización, ¿cierto?, para poder llegar, ¿cierto?, a obtener este objetivo, va a ser entendida por mis colaboradores, va a ser asumida, integrada. Yo entiendo por qué están haciendo este cambio. Por ahí en la administración, cuando uno quiere hacer cambios al interior de la organización, ¿cierto?, aparecen ciertas tendencias que son una que es calidad total, que es el mejoramiento continuo, y también está la reingeniería. No sé si lo han escuchado. Tienen que haberlo escuchado. Entonces, cuando yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reingeniería al interior de la organización. Me están diciendo que vamos a cambiar todo. Yo, en general, no me gusta mucho la reingeniería. Me gusta más el de calidad total, el de mejoramiento continuo, el TQM, que dice, ok, estamos haciendo esto, pero podemos mejorarlo. En cambio, la reingeniería es como que, no, está todo malo. Tenemos que empezar de cero. Ahí como que un poco niega todo lo que se ha hecho anteriormente. Yo pienso que es mejor tomar de un punto de vista, ok, lo que estábamos diciendo con estas etapas de liderazgo estratégico, cómo lo implementábamos. ¿Se acuerdan que decía, por una parte, cierto, que decía que descongelar, cambiar y después, cierto, recongelar nuevamente, que es lo mismo decir formular, implementar y evaluar. Aquí yo estoy diciendo, ¿cierto?, en el cual estoy diciendo que lo que estamos haciendo no está mal, pero quizás para lo que yo quiero tener, ¿cierto?, como objetivo, ¿cierto?, necesito hacer un cambio, lo vamos a mejorar, ¿sí? Hay distintos, se fijan que viene la parte aquí psicológica un poco, en el cual dice, no vamos a decir está todo malo, porque es como que no validar, es como decir, pucha, ¿y lo que estaba haciendo estaba malo? En cambio, si uno dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo tiene una mejora, lo podemos modificar, aunque sé que lo modifiquemos totalmente, casi totalmente, pero es distinta, ¿cierto?, la parte en que uno diga, está todo malo, a que uno diga, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no está mal, pero lo vamos a mejorar, lo podemos mejorar, y necesito de tu apoyo, ¿cierto?, de tu compromiso para que podamos cambiarlo. Se fijan que es un cambio de switch, como se dice, un poco, de decir, esto que estábamos haciendo, ok, no estaba mal, quizás para esas condiciones, pero para lo que se viene necesitamos modificarlo, y lo cambiamos y después evaluamos, ¿cierto?, lo implementamos y después lo evaluamos y vemos nuevamente cómo está esa implementación que se hizo y si obtenemos los objetivos que vamos a conseguir, los objetivos que nos hemos planteado. ¿Se entiende? Entonces, el ser orientado a tareas no es malo, porque tenemos que trabajar con ciertos indicadores. O sea, estamos trabajando con una parte de una organización que a través de los números, ¿cierto?, me valían, tengo que tener esa ganancia, ¿cierto?, y esa ganancia me permite ir mejorando ciertos niveles de producción, ¿cierto?, los costos, ¿sí?, los márgenes de venta, ¿sí?, la rentabilidad. Ahí yo voy combinando. Y obviamente es importante, porque me miden económicamente, ¿cierto?, pero si yo le doy ese matiz en el cual integro, ¿cierto?, esta parte y le digo, ok, para obtener, ¿cierto?, este rendimiento que queremos, y lo explico, y queremos ser productivos, y digo, ¿por qué? Porque necesito tener esta capacidad, ¿cierto?, productiva al máximo, no al 30, ni al 40, ni al 50. Necesito llegar a un 100% de capacidad productiva, porque eso me implica que voy a poder obtener, ¿cierto?, una mayor producción, y esa producción yo la voy a poder vender al nuevo mercado que yo estoy ingresando. ¿Sí? Pero no es por decir, tenemos que aumentar y tenemos que tener más turno de trabajo, vamos a tener esta maquinaria, Si uno explica, ¿cierto?, y cuenta todo esto y la visión que tiene la organización de que vamos a exportar, ¿cierto?, a un nuevo mercado, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos tener mayores ingresos, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a aumentar la capacidad productiva, vamos a tener, y lo explicamos y lo hacemos partícipe. ¿Y ustedes creen que esta opción de aumentar la capacidad productiva es la más adecuada? Y todos van a opinar y todos van a participar. Pero conociendo, ¿cierto?, de por sí, que tenemos que llegar a aumentar esta capacidad productiva, no tengamos miedo a los números. Yo siempre le digo a los chicos de ingeniería, ustedes cuando entran al examen de título, cuando hacen esta defensa del proyecto, por ahí encuentro yo que como que les cuesta un poco la parte de sacarse lo que viene de técnico en la administración, sacarse el técnico y colocarse que es la parte de ingeniería, en la parte de trabajar con los números. Los números en la organización, en la empresa, nos hablan, nos dicen cosas. Igual como en la muñeca dice, me dijo algo, pero los balances, los estados de resultados, ¿cierto?, cuando uno los revisa, me tienen que saber, yo tengo que saber interpretar y me dicen cosas.
Pero esas cosas que me dicen me representan y me reflejan un trabajo mancomunado de la organización, ¿sí? No son números porque sí. Y eso es lo que tiene que estar, ¿cierto?, dentro del ADN, ¿cierto?, del directivo que tiene que asumir este rol de líder, de explicar estos números. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a hacerlo así, de esta forma, y no lo vamos a seguir haciendo como lo estábamos haciendo? ¿Se entiende? Estar orientado a la tarea es importante, pero no olvidar la trascendencia que tiene esa orientación a la tarea en la relación y la integración como organización. ¿Duda, consulta? Ya. Acá surge el líder transaccional. Esto lo estoy nombrando porque son estilos de liderazgo, ¿eh? Acuérdense que dijimos no nos vamos a casar con ninguno. Acá estamos hablando de un liderazgo que tiene que ser transformador, estratégico, ¿cierto? En el cual participen todos. Aquí estamos dándonos cuenta de qué tipo de liderazgo se presentan. Acuérdense que todas estas son teorías y las teorías se basan, ¿cierto?, en el estudio que se hace, en la observación que se hace de las organizaciones. Por eso surgen y dicen, hay un liderazgo transaccional, dice, que implica que sus subordinados o miembros de su equipo lo obedezcan. Ellos reciben un pago a cambio del esfuerzo y las tareas que realiza y que les son otorgadas por el líder. Todo ello implica que el líder es quien dirige y que puede castigar a aquellos que no realicen el trabajo de la manera deseada. Son aquellos líderes que se aseguran de que el trabajo se lleve a cabo de la manera más apropiada. No pretenden cambiar las cosas, dice. Buscan más bien la estabilidad. Establecen metas objetivos que comunican a los subordinados, a quienes les especifican también las recompensas y los castigos derivados de su trabajo. Es como bastante aquí transaccional, una transacción, es lo que da cuenta, ¿cierto?, el contrato de trabajo. Tú, ¿cierto?, yo te contrato, yo soy tu empleador, te contrato a ti y te detallo, ¿cierto?, en el contrato de trabajo te detallo las funciones que tiene tu cargo. Y por eso que tú haces, yo te pago. Hay una transacción. Cuando uno dice hay una transacción, hay un cambio de dinero, ¿cierto? Te pagan por ese dinero. Pero no solamente dar a conocer eso. O sea, es importante. O sea, yo creo que todos trabajamos por algo, por dinero, ¿cierto? Pero que no se vea solamente, dice que yo tengo que hacer, por ejemplo, llegar a cierta hora, ¿cierto? Cumplir cierto horario de trabajo, almorzar en ciertas horas, atender ciertos requerimientos. Eso consiste todo y cerrado. El líder, si es un líder, ¿cierto?, va a promover que esta persona vea más allá de eso, que le dé primero la importancia del cargo que tiene al interior de la organización, la importancia que tiene, no ese sentido transaccional, acá, en el que diga solamente un intercambio que tenemos, tú vas a hacer esto y yo te voy a pagar. Si no, sería un simple número. Ahí también estaríamos llamados a ser un simple número. Estamos llamados a ser parte de la organización. Tu participación al interior de la organización no solamente tiene que ver con la parte que yo te pago una remuneración. Tú vas a tener una recompensa, ¿cierto?, que está avaluada, ¿cierto?, en una cantidad de dinero, pero además también tiene otra recompensa, un crecimiento, un desafío. Cuando yo ingreso a trabajar en algunas partes, yo trabajaba en varias partes, siempre lo veo como un desafío, en el cual voy a aprender más cosas. Ahí después me resulta que después digo, pues ya aprendí, como que me resulta un poco después desmotivador, que ya como que no puedo seguir más arriba. ¿Le va a pasar a ustedes cuando empiezan a trabajar, o los que están trabajando ya quizás a veces les pasa eso? Pero veamos, ¿cierto?, sacarle la mejor parte cuando estoy trabajando en una organización. ¿Doy lo mejor de mí? Sí. Claro, me pagan por eso, pero yo también veo ese desafío. Voy a aprender mucho más. Quiero darle un nuevo, ¿cierto?, valor a mi función. Le coloco ese valor agregado mío. Acuérdense que las organizaciones, ¿cierto?, cuando entregan un producto, ¿cierto?, le van agregando valor agregado. ¿Qué valor agregado le agregas tú, ¿cierto?, para la redundancia, tú a lo que tú haces? Eres solamente el que timbra una factura y punto. Dale un valor agregado. Ahí este llamado, ¿cierto? Acuérdense cuando decíamos que este rol de líder también es un desafío para él. Que yo como gerente, como jefe, puedo darle mayor valor agregado. Hago partícipe a mis colaboradores. ¿Cómo lo hago? Voy agregando esta relación, voy agregándole mayor valor. Lo hago partícipe, no solamente cumplimiento de tareas, no solamente hay un sentido transaccional de que tú haces algo y yo te pago por eso. Hay un sentido mucho más profundo,
Y con ese sentido mucho más profundo, yo hago que la persona participe de la organización. Y aquí está este liderazgo transformacional, dice, que es lo que ya hemos dicho, es auténtico liderazgo. Los que los tienen son líderes por excelencia. Dice que motiva e inspira. ¿Se acuerdan que decíamos? Lo motiva, lo guía, lo aconseja, lo va haciendo crecer al interior de la organización. Es entusiasta. Acuérdense que decíamos que también tenemos que ser también con ánimo, porque un líder que sea así como medio, sí, vamos a cumplir las metas, como que no es muy motivador, ¿cierto? Necesitamos a alguien que tenga con ese punch, como se dice, con ese foie, cuando estuvo de moda, con ese foie de decir, hagamos las cosas, ¿y por qué se van a hacer esto? Porque queremos cumplir con esta meta. Esta meta está relacionada a que vamos a aumentar en un 20% las ventas, va a repercutir de esta manera en la organización. Lo hago partícipe, le cuento por qué. Si todos podemos hacer partícipe de alguna manera. Cuando yo te hago partícipe de algo, te explico las cosas. No porque sí. Yo creo que antiguamente era así, ¿eh? Es cuando cuando tú decías, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Cuando tu papá uno decía, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Ahora uno tiene la otra parte de los niños ahora que cuando dice, no, pero ¿por qué no, mamá? ¿Y por qué? Y te sacan un tremendo comentario, ¿cierto? Y uno ahí tiene que tener esa validez. No es porque sí las cosas, no es porque se hagan las cosas porque sí, punto. Hay un objetivo y ese objetivo yo tengo que compartirlo, transmitirlo. Por eso debo ser estratégico, ¿cierto? En esa forma de pensar. Comparto la visión de la organización. Esa visión de la organización no debe ser solamente de la alta gerencia. Esta debe ser transmitida y comunicada, integrada y vivida, hoy me salió bonito, filosófico, y vivida por todos. De esa manera, ¿cierto? Yo voy a dar ese valor, ¿cierto? Voy a tener ese mayor rendimiento, sacar el mayor potencial de mis colaboradores, ¿sí? Dice con entusiasmo, con confianza. Acuérdense que la confianza y la credibilidad, el conocimiento, o sea, yo necesito también que este líder sepa, ¿sí? Necesito que tenga esa formación académica. ¿Se acuerdan cuando decíamos las habilidades duras y habilidades blandas? Necesito que tenga esas habilidades duras, ¿cierto? La parte que tenga ese conocimiento, pero ese conocimiento no se hace nada si tampoco tengo la otra parte. Esa otra parte que necesito que sea empático, ¿cierto? Que sea un líder, que tenga una comunicación eficaz, ¿cierto? Participativa, ¿cierto? Que conozca, que motive, que entusiasme, que transmita. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando revisamos ahí las características, ¿cierto? De un líder eficiente? Todas esas necesito de alguna manera, ¿cierto? Transmitirlas. No sé, con a veces cuando uno estudia, ¿cierto? Pero no sé transmitirlo. Ahí, de a poco, cuando uno va adquiriendo experiencia, ¿cierto? Conocimiento, ¿cierto? Uno lo va exponiendo y lo va dando a conocer. Estos mateos antiguamente era como, estaban llamados los niños a estudiar, ¿cierto? De memoria, todas las cosas las leías se veían de memoria, pero no sabían aplicar. Ahora se nos pide que apliquemos, ¿cierto? Que tengamos este pensamiento crítico, que debatamos, no solamente que recibamos órdenes, ¿sí? Yo también lo tomo en cierta forma a la información que existe ahora, el poder de información que tenemos todo al alcance. Antiguamente, cuando uno quería pedir un crédito, por ejemplo, uno iba a ciertas partes y no se informaba, no sabía. Ahora uno está, ¿cierto?, con toda la información que te dan, la tasa de interés, ¿cierto?, el plazo, el valor de la cuota. Antiguamente no era así. Y en solamente una parte donde se iba a pedir un crédito, y ahora tenemos toda esta oferta que tenemos, en la cual tú puedes ir al banco Ripley, al banco, a una cooperativa a pedirlo, a un banco tradicional, ¿cierto? El dinero tú lo puedes pedir y tiene distintas formas, y la decisión que tú tomes va a ser informada, porque tú tienes, ¿cierto?, la información de decir cuál es la tasa de interés, el valor cuota, ¿cierto?, que me cobran, cuál me da mayor rendimiento. En general, conversábamos con mi hijo, pues yo les conté que iba a trabajar en Copeuch hace tiempo, fue mi primer trabajo. Y estábamos conversando porque hace poco ellos repartieron las utilidades, ellos lo llaman como el remanente, que se reparte con todos los dueños. Los dueños son todos los socios porque es una cooperativa. Entonces me dijo, oye mamá, me saqué igual plata, él lleva 2 años en la cooperativa, y sacó un remanente de 54.000 pesos. Lo encuentro bueno, porque si uno empieza a revisar
en otras instituciones, si yo voy a pedir un crédito, por ejemplo, al banco, el banco, la ganancia que tiene la reparte con sus dueños, que no son los clientes que piden el crédito, ¿cierto? Nada, en cambio aquí si tú eres parte de aquí, uy, estoy haciendo el medio comercial de la cooperativa, ya, pero es que lo encuentro bueno. Entonces, si yo pido el crédito ahí en la cooperativa, parte de todo lo que yo pagué como intereses también se me devuelve. Es como que tú vayas a comprar pan a tu propia panadería. O sea, porque igual lo que tú vas pagando después se te va a devolver en la parte de interés. Y entonces me decía, mamá, ¿sabes que saqué 54.000 pesos? Me salió bien. Y él tiene la tarjeta y tiene un crédito. Bueno, va a llevar 2 años solamente, pagando una cuota de una cantidad que es un ahorro al final. ¿Se fijan? Entonces, antiguamente no había esa información, ¿sí? Solamente a uno pedir tradicionalmente en el banco. Y si lo vemos más antiguamente, Banco Estado, ¿sí? Ahora han surgido varios bancos, ¿cierto? Varias entidades que prestan dinero y uno puede, ¿cierto? Elegir, pero elegir informado, ¿cierto? ¿Cuál es lo que me conviene mayormente? Dice, este tipo de líder es respetado y se ha ganado la confianza y la admiración de los miembros, dado que anima a hacer las cosas de modo distintos y buscar nuevas oportunidades. Claro, pero acuérdense que estamos validando, ¿cierto?, a nuestro colaborador. Estamos validando que él también tiene un potencial y ese potencial me va a servir a mí, ¿cierto?, en esta integración que hago del personal, ¿cierto?, de los colaboradores con la visión que tiene la organización. Lo hago partícipe. Vamos todos, yo siempre digo, vamos todos tomados de la mano a un rumbo. Y siempre me miro así como el horizonte porque esa es la visión, que es a futuro, ¿cierto?, a largo plazo. ¿Duda, consulta? Ya. ¿Por qué es importante este liderazgo y por qué yo hago esas similitudes hace 20 años atrás? Yo digo hace tiempo, ¿cierto? Porque hay modelos de gestión que van cambiando. Hay del siglo XX al siglo XXI. Ahí, ¿cierto? Acuérdense que decíamos que antiguamente, ¿cierto?, había una actitud reactiva, ¿cierto? Había un control por medio de reglas y jerarquía. Había una integración vertical, con esa jerarquía vertical que estábamos conversando hace poco, ¿cierto? Decía una rigidez de la organización, con otras varias más características que están presentes, ¿cierto? Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay cambios y mejoras continuas. Vamos cambiando, acuérdense que este entorno es cambiante, es rápido. Estamos a través de las comunicaciones, ¿cierto? Estamos en esta aldea global, ¿ya? ¿Qué se dice? En la globalización, estamos todos unidos, intercomunicados, ¿cierto? Y los cambios que suceden en este entorno llegan mucho más rápido a la organización. Entonces tenemos que ser flexibles, no ser rígidos, tener una organización que sea flexible para dar respuesta más rápido a estos cambios que están en nuestro entorno, ¿ya? Una actitud proactiva. Acuérdense que tenemos que tener esa información, ¿cierto?, para ser proactivos, no reactivos. Acuérdense que reactivos viene para la reacción. Pasa algo y yo reacciono. Aquí me dice que yo sea proactivo, o sea, que tenga una actitud pro-reacción, antes de una reacción. O sea, yo, para tener esa actitud proactiva, tengo que conocer, estar informado, conocer lo que está pasando, estar atento a mi entorno, estar atento a las condiciones que van, y yo adelantarme, en cierta forma. Pero eso también se trabaja, ¿cierto? O sea, no es que uno sea un vidente de lo que va a pasar, pero de acuerdo, ¿cierto?, a los estudios que se hacen, ¿cierto?, estar preocupado de lo que pasa en el mercado, ¿cierto?, en mi mercado, de mi empresa en que está inserto, ¿cierto?, yo puedo ir teniendo ciertas actitudes proactivas, ¿cierto?, de lo que podía venir. Tomo, ¿cierto?, cuando dice ese presupuesto que estoy diciendo, yo voy a hacer, de cierta forma, voy a decir qué es lo que voy a planificarme, ¿cierto?, de lo que puede venir. En cuanto a qué, de acuerdo a todos los datos que tengo, a la información que manejo y a lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Sí? Siempre va a haber, ¿cierto?, obviamente, que no voy a hacer una actitud que diga voy a adivinar todo lo que venga. No es adivinar, es solamente leer un poco lo que está pasando a mi alrededor, ¿cierto? Y de qué manera yo puedo adelantarme a lo que puede suceder. Si veo que hay cambios en la política, en la legislación, en la economía, eso ya me está dando luces de que va a haber un cambio y tengo que irme adelantando a eso, para que esos cambios no impacten en forma tan fuerte a la organización. De eso se trata, ¿cierto? De poder adaptarnos a estos cambios que suceden en nuestro entorno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que este entorno, ¿cierto?, que está inserto en la organización es cambiante, es donde estamos insertos, es muy competitivo, ¿sí? Acuérdense, es muy demandante.
Y ahí fíjense que dice al final discusión constructiva. Dice consenso anteriormente. Pero aquí me está diciendo que ahora con esta información que yo manejo, ¿cierto? Con esta participación, con este valor que le doy, ¿cierto? A mis colaboradores, ellos tienen que tener este pensamiento crítico y también están llamados todos los que están, a los que están estudiando, ¿cierto? No solamente a hacer, solamente tomar información, sino que esta información yo la tomo y la estudio, ¿cierto? Y opino y digo lo que puede pasar, ¿cierto? Y doy mi punto de vista. Tener un punto de vista significa que tú tienes que estar informado, preparado, en conocimiento, a eso me refiero, ¿cierto? Y en la cual yo, cuando tomo decisiones, lo tomo en base al conocimiento que tengo y a lo que yo tengo como información. Dice que los gerentes transformadores deben de entender que de nada valen las jerarquías impuestas, que los puestos siempre pasan. El puesto no debe hacer a la persona, sino la persona hace el puesto. Y que el objetivo esencial cuando eres gerente líder es no siendo dictador, sino tratando de estar más cerca del personal, ganarse su confianza, enseñarles, formarlos y llegar a ser de ellos un equipo comprometido y eficaz. Entender que en los actuales momentos el trabajador se convierte en el producto del progreso y en la nueva riqueza de la organización. Aquí valida lo que hemos dicho, ¿cierto? Es donde dice, la persona hace el puesto, ese valor agregado que yo le estoy diciendo. O sea, no es un simple número, ¿cierto? Si yo quiero sacar el mayor potencial, ¿cierto? Quiero que esa persona tenga la mejor formación, la mayor capacitación, ¿cierto? Mi confianza en que lo está haciendo bien en ese cargo, ¿cierto? Y él se va a sentir mayor comprometido. Al sentirse mayor comprometido, va a ser mucho más eficaz y luego yo voy a poder tener una mayor productividad de parte de él y va a ser mucho más eficiente. ¿Ok? ¿Duda, consulta? Ok, chicos, hasta acá llega la clase. Les agradezco a los que pudieron participar, a los que no, a los que están escuchando la clase. La materia es muy entretenida, a mí me encanta la parte del liderazgo. Espero que ustedes también. Solamente voy a dejar una participación en el foro, cortito, respecto de lo que hemos estado conversando, para que participen y para que podamos, ¿cierto?, continuar con la materia el próximo martes. Casi muchas gracias. Profe, consulta. Chao, profe. Aparte. ¿La Francisca? Sí. Ya. Aproximadamente, ¿cuándo termina este semestre? Se termina, tú dices, cuando terminamos las clases o terminamos con exámenes, con todo. Con todo, exámenes, notas del semestre general. A fines de agosto. ¿Se escuchó o no? ¿O se pegó? Sí, sí lo escuché. A fines de agosto. Gracias. ¿Y para todo es así? Sí. No sé si se acuerdan que la Alejandra se envió como área. Alejandra siempre es la que envía las cosas, para que no estemos todos enviando las mismas cosas y se repitan. Por eso Alejandra es la que envía. Pero ahí aparece en el escenario número 1 y dice a fines de agosto. Porque, por ejemplo, nosotros en varios ramos, o sea, en la mayoría de los ramos, vamos ahora a fin de mes como por la tercera nota, que sería la última sin considerar el aula virtual. Entonces, por eso como que pensaba que podría ser en julio. No. Porque después viene la parte de exámenes, igual van a tener ahí ya, bueno, si han revisado, por eso preguntaba, ¿recibieron ese que aparece como calendario académico en el escenario número 1? Fíjense, y aparecen unas fechas que son de pausa, que van a tener también, de un estudio que tienen que hacer en forma personal, de preparación para los exámenes, que sí, ahí, pero como calendario académico, a fines de agosto. ¿Y esta vez va a haber la posibilidad de eximirse de los exámenes y eso? Mira, off the record, sí, creo que sí, pero no han dicho, todavía no se ha confirmado. Muchas gracias. Así lo vamos a confirmar. Cuando tengamos la información, nosotros avisamos el tiro. ¿Ya? Ya, chicos. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, David, que estés bien, cuídate.